Cuando pensamos en un parque de diversiones, la imagen que viene suele ser algarabía, algodón de azúcar y gritos de alegría en lo alto de una montaña rusa. Pero hay parques cuyo brillo terminó por apagarse de golpe, dejando estructuras vacías que parecen contar una historia distinta, de fallas, tragedias, decisiones políticas y a veces mitos que crecen sobre escombros. Hoy recorreremos 7 lugares que una vez fueron sinónimos de diversión y que cerraron de manera espeluznante. Empecemos por México y vayamos cruzando continentes. En cada caso entenderemos con la mayor claridad posible por qué cerraron, separando lo verificado de lo incierto y qué quedó después. La Feria de Chapultepec, Ciudad de México, fue durante décadas más que un parque, era parte del paisaje urbano. Un sitio al que generaciones completas fueron a aprender a gritar sin miedo. Su montaña rusa emblemática, conocida popularmente por muchos nombres a lo largo de los años, representaba tanto la modernización del lugar como el riesgo inherente a las grandes atracciones mecánicas. En 2019, aquel riesgo se convirtió en tragedia. En la tarde del 28 de septiembre de 2019, el último vagón de la montaña rusa se desprendió a varios metros de altura. 2 jóvenes, identificados públicamente como Luis Enrique y Antonio, perdieron la vida y hubo más lesionados. Las imágenes y reportes de la prensa circularon con rapidez, y lo que siguió no fue solo dolor. Fue un proceso que expuso fallas en el mantenimiento, contradicciones en protocolos y una reacción institucional que terminaría por cerrar el parque en su formato tradicional. Las investigaciones oficiales señalaron problemas en la operación y en la supervisión técnica. No estamos frente a un cuento de terror urbano, sino a un expediente con testimonios, peritajes y acciones legales. Autoridades y la empresa encargada de la operación enfrentaron procesos. Hubo trabajadores vinculados a investigación judicial y la concesión del parque fue finalmente revocada. ¿Por qué fue cerrado? De manera sintética, por una combinación de fallas estructurales operativas y sobre todo por negligencia en la administración y supervisión de las atracciones. La respuesta no es solo técnica, la pérdida de confianza pública se sumó a la decisión política y administrativa. Tras el cierre, la zona quedó marcada. Para la ciudad y para las familias afectadas, el parque dejó de ser un lugar de recreo para convertirse en un símbolo de pérdida y discusión sobre regulación y responsabilidad. En los años posteriores surgieron planes de recuperación y proyectos que buscaban transformar el espacio. Uno de ellos fue anunciado como una nueva propuesta de entretenimiento, intentando borrar el recuerdo de la tragedia con algo nuevo. Pero la memoria colectiva no se borra tan rápido. Queda la cicatriz, una montaña rusa que dejó de girar, mientras los expedientes seguían su curso. Si esta clase de relatos te interesa, deja tu like y suscríbete. Seguiremos revisando historias reales como esta, con respeto por las víctimas y por la verdad. Desde México viajamos hacia Corea del Sur, donde el parque conocido como Okpoland, también mencionado como Opoland o Dock Coaster Park en algunas versiones, carga con una mezcla de hechos y leyendas que hacen difícil separar la realidad de la hipérbole. Era un espacio regional, con atracciones modestas y, en su momento, una concurrencia local constante. La atracción que más alimentó rumores fue una montaña rusa cuya temática infantil la hizo célebre, la llamada Dock Coaster. Aquí, la pregunta central vuelve a ser ¿por qué cerró? Hay indicios claros. En distintos momentos, el parque sufrió problemas financieros y falta de inversión en mantenimiento. Existen reportes de un accidente en la década de los 90 y una tragedia en 1999 que marcaron el declive. Al mismo tiempo, la narrativa que ha circulado en foros de exploradores urbanos añade elementos mucho más oscuros: desaparición del propietario, historias de víctimas infantiles no identificadas y fotografías que alimentarían la sensación de que algo siniestro ocurrió. Sin embargo, es imprescindible separar lo que está documentado de lo que se transmite como rumor. Lo que sí se puede afirmar con certeza razonable es que por falta de recursos y tras incidentes que minaron la confianza, el parque entró en abandono. Su demolición, según archivos y noticias locales, se llevó a cabo en 2011, dejando una colina desnuda donde antes había atracciones y risas. Las imágenes de exploradores que circularon después contribuyeron a la mitificación del lugar: vagones oxidándose,
muñecos de poca gracia colgando en medio de la maleza y el clásico fenómeno moderno de transformar el abandono en narración de lo macabro. ¿Por qué cerró Okpoland exactamente? Principalmente por abandono económico, problemas de seguridad no resueltos y una pérdida de la base de visitantes. Las historias de desaparición o pactos oscuros forman parte de la tradición oral que se crea sobre lugares olvidados y deben ser tratadas como tales, salvo que aparezcan pruebas documentales. El parque dejó de existir físicamente en 2011, pero su fama o infamia sobrevivió en imágenes y relatos que mezclan lo verificado con lo imaginado. Pero aún en esa mezcla hay lecciones. El abandono de sitios de recreo tiene consecuencias sociales, estéticas y simbólicas. Un terreno descuidado no solo se deteriora físicamente, se convierte en una cámara de resonancia para miedos colectivos. ¿Cuántas historias nacen porque necesitamos rellenar vacíos con narrativas coherentes, aunque no siempre verídicas? Okpoland es un ejemplo de cómo la falta de cuidado y de control puede, con el tiempo, alimentar mitos que eclipsan la verdad administrativa, cierres por incapacidad para mantener la operación segura y demolición por necesidad urbana, no por un complot digno de película. Ahora crucemos a Europa del Este y a un ejemplo extremo, la ciudad de Pripyat en Ucrania, y su parque de diversiones que quedó congelado en el tiempo. Este caso no entra en la categoría de negligencia operativo ni en leyenda urbana. Es una consecuencia directa de un desastre tecnológico. Pripyat fue una ciudad construida en el contexto soviético para albergar a los trabajadores de la central de Chernóbil, un lugar proyectado como ejemplo de progreso. La feria, con su rueda de la fortuna como ícono, estaba pensada para inaugurar la primavera de 1986. La apertura estaba prevista para el 1 de mayo, fecha simbólica en aquel sistema político. Lo que nadie pudo prever fue que, apenas días antes, el 26 de abril, la central explotaría en una cadena de eventos que desencadenó una catástrofe nuclear. La rueda de la fortuna de Pripyat se ha convertido en una de las imágenes más potentes del siglo XX. Un símbolo de alegría suspendido, congelado por la evacuación apresurada. No se trata de una metáfora. Hubo un lapso de horas entre la apertura simbólica y la orden de evacuación. El cierre fue inmediato y absoluto por razones obvias. La presencia de radiación hacía inhabitable la ciudad. ¿Por qué fue clausurado el parque? Porque el peligro era invisible, pero real. La contaminación radioactiva obligó a desalojar a la población y a sellar el área, convirtiendo el parque en un monumento involuntario del desastre. Con los años, la vegetación fue reclamando las estructuras, las cabinas oxidaron y el silencio se instaló donde habían existido gritos y música. El legado de Pripyat trasciende la mera curiosidad. Es una advertencia sobre los límites del progreso y de la confianza en sistemas que pueden fallar de manera catastrófica. Hoy, el sitio es visitado por equipos científicos y expediciones autorizadas, siempre con medidas de seguridad. Su imagen alimenta debates éticos sobre turismo en zonas afectadas por tragedias tecnológicas. La clausura del parque no fue un acto administrativo, ni una respuesta a negligencia local. Fue el efecto inevitable de un accidente que cambió la geografía humana de la región. Pasamos ahora a Japón y a una de las historias más envueltas en rumor que existen en la cultura urbana de lo abandonado. Takakonuma, Greenland. Es fácil que este nombre resuene entre aficionados al misterio. En los márgenes de lo documentado se tejen relatos que parecen extraídos de una leyenda. Takakonuma fue un parque real, con su propia montaña rusa, a la que a menudo se refiere la leyenda como la White Dragon. Pero lo que distingue a este caso no son los hechos administrativos, sino las historias que lo cubren. El relato que circula con más fuerza cuenta de cierres tempranos, accidentes inexplicables, y la supuesta desaparición de un adolescente dentro de la estructura de la montaña rusa. Nombres como Makoto aparecen como propietarios en algunas versiones, y curiosamente, un testimonio que se volvió casi mítico pertenece a un turista extranjero, identificado en relatos como Bill Edwards, quien describió sensaciones de presencia y fotografías que supuestamente captaron figuras en la noria. La dificultad es que muchas de estas piezas provienen de exploradores y blogs sin verificación formal. Hay una delgada línea entre relato personal y prueba objetiva. En 2016 hubo desmontaje de varias instalaciones del parque,
y la instalación fue eventualmente reutilizada para paneles solares, dejando un paisaje de contradicciones. Por un lado, la tierra transformada para usos prácticos. Por otro, la persistencia del mito en foros y videos, que alimentan la idea de que algo sobrenatural ocurrió. ¿Por qué cerró Takakonuma Greenland? La respuesta probable combina problemas económicos y técnicos, y la lógica de un parque que fue perdiendo visitantes y soporte financiero. Las historias de espíritus, pactos o desapariciones forman parte del folclore moderno que se instala en espacios abandonados, y aunque son fascinantes, deben reseñarse como lo que son, relatos no verificados o testimonios personales. Es posible que el cierre respondiera a una mezcla de falta de mantenimiento y la imposibilidad de sostener operaciones rentables. El desmontaje posterior sugiere que el terreno tenía un valor alternativo, lo que refuerza la hipótesis económica más que la mística. Sin embargo, la creación de leyenda alrededor de Takakonuma también dice algo sobre nuestra necesidad de dotar de sentido al abandono. Cuando un lugar deja de cumplir su función social, el imaginario colectivo lo transforma en espejo de lo que nos inquieta. Entre una historia y otra, hay un patrón que empieza a asomarse. Algunos cierres son consecuencia directa de fallas técnicas y negligencia humana. Otros obedecen a desastres externos o decisiones económicas. Muchos se ven complicados por la forma en que la cultura popular convierte el abandono en narrativas que a veces sustituyen a los hechos. La línea entre lo comprobable y lo fabuloso es frágil, y por ello conviene distinguir con cuidado. La maleza, el óxido y el ruido del viento entre estructuras inertes son elementos que se repiten en estas narraciones. También se repite la presencia de quienes, después del cierre, recorren los espacios para documentarlos. Los exploradores urbanos han jugado un papel ambivalente. Han preservado imágenes que ayudan a recordar, pero también han sido vehículo para la propagación de historias cuya veracidad no siempre puede sostenerse. En todos los casos, la responsabilidad recae en que los relatos mantengan claridad sobre su origen. En este punto, la historia no termina. Quedan más parques cuyas clausuras mueven las fibras más sensibles de la curiosidad. Hay lugares donde la mezcla entre memoria histórica, abandono y violencia humana eleva la inquietud a un nivel distinto. Algunas de esas historias tocan hilos dolorosos de violencia que transforman el escenario lúdico en sitio de investigación judicial y duelo comunitario. Otras, en cambio, son lecciones sobre negligencia y regulación. La siguiente estación en nuestro recorrido nos lleva a Norteamérica, a un parque con raíces en el pasado y un entrecruce problemático con la historia indígena, Lake Shaw, conocido en voces locales como Lake Shy. Su origen y su cierre tienen puntos sensibles que vale la pena reconstruir con cautela. Fundado en una época en que escaseaban controles sobre la relación entre desarrollo turístico y patrimonio cultural, Lake Shaw fue erigido cerca de terrenos que, según estudios arqueológicos posteriores, contenían enterramientos y vestigios de comunidades indígenas locales. En décadas posteriores, la aparición de hallazgos arqueológicos en tareas de mantenimiento y proyectos de reactivación complicaron la narrativa del parque. Aquel terreno que había sido concebido como diversión empezó a ser interpretado por algunos como un lugar de ofensa. Excavaciones que sacaron a la luz huesos y objetos funerarios movilizaron a comunidades locales, arqueólogos y activistas que reclamaron respeto y protección. Hubo episodios de incendios, algunos recientes, reportados en prensa local en 2025, que agravaron la situación y que la comunidad interpretó como llamadas de atención. El cierre formal del parque se produjo en 1966, pero su historia siguió evolucionando. El sitio fue usado para eventos nocturnos improvisados, recorridos y actividades que convirtieron la memoria del lugar en algo ambiguo. Para algunos, un foco de turismo oscuro, para otros, un recordatorio de violencias históricas no resueltas. ¿Por qué cerró Lake Shaw? Las causas combinan factores: incidentes de seguridad, presión social por el trato al patrimonio indígena y una cadena de decisiones administrativas que no resolvieron el conflicto entre explotación comercial y respeto a enterramientos. Los hallazgos arqueológicos elevaron el asunto de un plano local a uno con implicaciones éticas y legales, y los intentos de reabrir o reutilizar el sitio se encontraron con resistencia de comunidades y expertos. En tiempos recientes, el uso del lugar como atracción de terror y sus incendios convirtieron lo que era un conflicto patrimonial en una disputa sobre memoria y sensibilidad pública. La historia de Lake Shaw muestra que no todos los cierres se entienden mediante un solo tipo de causa. A veces es la acumulación de factores técnicos, culturales y legales lo que provoca el fin de una actividad que antes era cotidiana.
También revela cómo el recuerdo y la apropiación de espacios pueden chocar con demandas de reparación y reconocimiento histórico. Y sin embargo, aún quedan parques cuya clausura se explica por negligencia en sentido literal, mantenimiento deficiente, protocolos incumplidos, inspecciones que ignoraron señales. En Bélgica, por ejemplo, un pequeño parque conocido como Dary Park, de estética rústica y atracciones sencillas pensadas para familias, vivió un descenso que terminó en tragedia. Las quejas sobre las condiciones del sitio se acumularon durante años. Inspecciones y señalamientos administrativos no alcanzaron a modificar prácticas que, según informes, habían vuelto insegura la operación de atracciones que, en apariencia, eran inofensivas. El episodio que precipitó el cierre definitivo fue un accidente que involucró a un niño de 9 años, cuyo brazo sufrió una lesión traumática producto de una falla en una atracción con movimiento rotatorio. Aquí hay que ser muy cuidadosos. No relataré detalles sensoriales gráficos, pero el hecho generó una reacción pública inmediata y un escrutinio sobre la gestión del parque. Se señalaban negligencias administrativas y fallas recurrentes en el mantenimiento. La administración del parque fue sujeto de investigación y la confianza social se quebró. Aunque inicialmente el cierre fue temporal en 2002, la falta de recursos para corregir problemas y el desgaste de la reputación hicieron que finalmente la clausura fuera definitiva y que la demolición del sitio se concretara en 2012. ¿Por qué cerró Dary Park? Porque la acumulación de fallas en seguridad y de respuestas insuficientes por parte de sus gestores desembocó en un accidente grave que quebró la posibilidad de continuar operando. En términos sencillos, negligencia prolongada que terminó en consecuencias irreversibles para la credibilidad del parque y en pérdida de autorización para funcionar. El caso es una advertencia. Los pequeños parques no están exentos de seguir normas rigurosas y cuando la supervisión falla, el resultado puede ser devastador para las familias afectadas. Al llegar a este punto del recorrido, notamos que las razones del cierre se distribuyen en varios ejes: desastres imprevistos, errores humanos, negligencia administrativa, conflictos patrimoniales y la construcción de leyendas en torno al abandono. Cada caso obliga además a considerar el impacto humano: familias que perdieron seres queridos, comunidades que vieron transformarse su entorno, trabajadores que enfrentaron procesos legales o se encontraron sin trabajo. El abandono físico va acompañado de una huella psicosocial que muchas veces tarda décadas en sanar. Queda una historia que por su crudeza suele ocupar un lugar aparte, la del parque temático religioso, que en su transformación después del cierre fue el escenario de un crimen que conmovió a la comunidad. Este tipo de casos plantea dilemas éticos distintos. Cuando un lugar de culto o con simbología espiritual se convierte en escena de violencia, la reparación no es solo material, sino también simbólica. Pero antes de internarnos en esa narración, conviene detenerse en lo que hemos visto hasta aquí y recordar que no todas las inquietudes que surgen alrededor de un parque abandonado equivalen a pruebas. Algunas son testimonios valiosos, otras son la voz anónima de la fascinación por lo siniestro. Los paisajes que dejan estos parques, ruedas de metal quietas, tablones quebrados, carteles descoloridos, funcionan como espejos en los que la sociedad se mira y se pregunta cómo llegó allí. En algunos casos, la respuesta es administrativa y técnica, en otros, política o cultural. En todos ellos hay una constante: la fragilidad de sistemas que, cuando fallan, dejan consecuencias humanas profundas. A medida que avanzamos, la tensión crece, porque quedan aún por narrar lugares donde la violencia humana, judicial y mediática, se entrelaza con la memoria colectiva. Esos sitios exigen un tratamiento que combine sensibilidad y precisión documental, para no convertir el testimonio en espectáculo. Mientras tanto, en la superficie de estos parques cerrados, las malezas siguen su ocupación silenciosa, y los objetos que alguna vez arrullaron a la infancia, un caballo de carrusel, una entrada con letras brillantes, han pasado a ser testigos mudos de historias que no siempre se resuelven en los archivos de la prensa. Y sin embargo, la curiosidad persiste. ¿Cómo reacciona una comunidad cuando su centro de entretenimiento se transforma en advertencia o en recuerdo? ¿Qué papel juegan los medios, los tribunales y los propios usuarios en construir la narrativa que acompañará al lugar por años? Las respuestas suelen ser complejas y requieren que al contarlas mantengamos el respeto por quienes sufrieron las pérdidas.
Lo que sigue en este recorrido es un tramo donde la violencia y la profanación de un símbolo religioso elevan la carga emocional hasta un punto difícil de digerir. Allí, la clausura no responde a una falla técnica ni a un desastre natural, sino a un crimen que rompió la expectativa de santidad que el parque pretendía encarnar. Pero esa historia exige un tratamiento cuidado. Nombres, fechas y procesos judiciales deben aparecer con precisión y sin sensacionalismo. Por ahora, la escena está preparada. La memoria colectiva espera su turno para ser contada con rigor, y las evidencias judiciales decretarán, en última instancia, cómo se nombra la responsabilidad y cómo se honra la memoria de la víctima. Con el paso de las décadas, sin embargo, los sustantivos que definían al parque cambiaron. Problemas de financiación, cambios generacionales en las prácticas religiosas y la falta de una administración institucional sólida fueron minando su sostenibilidad. Para 1984, Holy Land cerró sus puertas, no por un accidente espectacular ni por un desastre natural, sino por la suma de desgaste financiero y la ausencia de un plan de relevo para mantener viva la idea del fundador. Lo que era un proyecto comunitario pasó a depender excesivamente de la energía de una persona. Cuando esa energía se fue agotando, el sitio quedó vulnerable. Tras el cierre, los caminos que antes guiaban procesiones y visitas devocionales fueron ocupados por la maleza y por la curiosidad ajena. La estructura simbólica del parque, capillas en miniatura, cruces, figuras, quedó expuesta y con ella su fragilidad. El abandono convirtió el lugar en blanco de exploraciones, grafitis y, con los años, en escenario de lo imprevisible. El deterioro físico se combinó con una sensación de profanación. Donde había intención espiritual, ahora había ventanas rotas y techos filtrados. Para algunos, aquel abandono era una pérdida cultural. Para otros, era un fracaso administrativo que terminó en olvido. La noche que cambió la historia reciente de Holy Land ocurrió en 2010, y no se trató de un accidente del que hablara la prensa local por unas horas para luego olvidarlo. Fue un episodio de violencia con víctimas humanas, con un impacto que superó por mucho la condición material del parque. Una joven llamada Chloe Ottman fue asesinada en el predio. Las circunstancias del crimen movilizaron a la policía de Waterbury, abrieron una investigación penal y generaron una capa de dolor que se sumó a la del abandono material. El imputado, identificado en los procesos que se siguieron como Francisco Cruz Jr., fue finalmente detenido, juzgado y condenado. La documentación judicial es clara en cuanto al cierre del proceso penal, aunque los detalles del asesinato forman parte de expedientes y testimonios que deben consultarse en fuentes oficiales para una reconstrucción completa. ¿Por qué terminó cerrando Holy Land, de manera definitiva si no para siempre, al menos en la forma que lo conocimos? La respuesta es compleja pero clara. Primero, por la incapacidad de sostener económicamente un proyecto que dependía de voluntades y donaciones. Segundo, por la degradación física que hizo inseguro el acceso. Y tercero, porque un crimen tan grave cambió la percepción pública y transformó el lugar en sitio de investigación policial y más tarde en motivo de controversia sobre su reapertura. En ese triángulo, economía, seguridad y estigma, se explica la clausura prolongada. La comunidad se dividió entre quienes pedían limpieza, memoria y reparación, y quienes reclamaban que el lugar debía permanecer cerrado para siempre, por respeto a la víctima y por el riesgo que implicaba para el vecindario. Tras el juicio y la condena, la discusión pasó a otros terrenos. ¿Qué hacer con lugares que, por su significado o por su historia, deben ser preservados? ¿Es posible restaurar aquello que fue profanado por la violencia? En los años posteriores, hubo esfuerzos locales por organizar limpiezas y por plantear una reapertura parcial con medidas de seguridad y programas culturales. También se propusieron memoriales para Chloe, y algunas organizaciones religiosas locales manifestaron voluntad de recuperar el sitio para actividades comunitarias. Al mismo tiempo, existe una franja de voces que plantean demolición o reconversión total, argumentos basados en la imposibilidad de obviar la carga simbólica y en el costo de cualquier intervención prolongada. El caso de Holy Land es particularmente ilustrativo porque nos obliga a pensar en la relación entre lo sagrado y lo abandonado. Un espacio construido para consolar y educar terminó por exponer un dilema ético profundo cuando se convirtió en escenario de un crimen. Los responsables políticos tuvieron que medir no solo variables técnicas, seguridad estructural, financiación, sino también el sufrimiento de personas reales y la posibilidad de revictimización si el sitio se reabría sin medidas de cuidado y sin diálogo con las familias afectadas. En términos sencillos, la clausura no fue el efecto de una sola causa, sino la suma de desgaste institucional y la violencia humana que rompió cualquier expectativa de recuperación fácil.
Si miramos a los 7 parques que hemos recorrido, aparece un mapa de motivos recurrentes: negligencia administrativa y fallas mecánicas, como en el caso mexicano; abandono por inviabilidad económica, que terminó por arrastrar a Okpoland y Takakonuma; un desastre tecnológico de escala inimaginable en Pripyat; conflicto patrimonial y arqueológico en Lake Show; negligencia prolongada que desembocó en tragedia en Daddy Park; y la profanación simbólica y criminal en Holy Land. En cada uno de estos sitios, sin embargo, la respuesta a la pregunta del título, ¿por qué fue cerrado?, combina causas inmediatas con factores estructurales más profundos. No es solo una rueda que se rompió o un incendio. Es, con frecuencia, el reflejo de fallas institucionales, de prioridades públicas o de cambios culturales que no fueron acompañados por políticas de mantenimiento, memoria y regulación. Profundicemos un poco en esas causas comunes y en cómo se traducen en decisiones específicas. Cuando se trata de una falla mecánica grave, como la que provocó el descarrilamiento en la montaña rusa de la Feria de Chapultepec, suele haber 3 niveles de responsabilidad tecnificada: el operador, que asegura la correcta ejecución de protocolos de apertura y cierre; la empresa concesionaria, responsable del mantenimiento y la inversión en inspección; y el órgano regulador, el Estado o la entidad delegada que certifica el cumplimiento de normas. En este caso, hubo peritajes que apuntaron a fallas en la operación y en la supervisión externa. Ese cruce de omisiones es lo que en última instancia generó no solo la tragedia, sino la imposibilidad social de mantener el parque abierto en el mismo formato. La revocación de la concesión fue una medida administrativa que buscó, además de sancionar, recalibrar la confianza pública. En contraste, cuando la clausura se debe a motivos económicos, como buena parte de los casos de Okpoland o Takakonuma, la secuencia es diferente. Caídas en el flujo de visitantes, falta de reinversión en infraestructura y la creciente competencia de ofertas de ocio más modernas hacen que el mantenimiento se vuelva insostenible. Un parque mediano que no renueva sus atracciones ni mejora su seguridad entra en una espiral. Menos visitantes significan menos ingresos para reparar lo que se deteriora, y la percepción pública de inseguridad acelera el abandono. En esos contextos es común que, antes de llegar a una demolición, el lugar transite por años de decrepitud que alimentan leyendas y mitos. El caso de Pripyat, por otra parte, nos recuerda que existen causas externas e imprevisibles. Un desastre tecnológico que obliga a evacuar de forma masiva no es una falla de gestión local, sino una contingencia sistémica. La clausura aquí no se planteó como una decisión administrativa con culpables, fue la única salida posible para evitar una catástrofe mayor. La rueda de la fortuna que nunca giró funciona como símbolo material de la imposibilidad de volver al pasado. Los debates contemporáneos sobre Pripyat ya no giran en torno a reabrir, sino a cómo preservar la memoria del sitio, cómo controlar el acceso y cuáles son las condiciones éticas para el turismo en una zona todavía marcada por su herencia radioactiva. Lake Show introduce otro eje, la tensión entre desarrollo y respeto a los pueblos originarios. La construcción de espacios de entretenimiento sin la debida consulta o sin la comprensión de contextos arqueológicos puede convertir un proyecto turístico en un foco de conflicto. Cuando se descubren enterramientos y objetos funerarios, las comunidades afectadas suelen demandar prioridad sobre planes de negocio. Los cierres en estas situaciones obedecen a presiones sociales y a la necesidad de reparar agravios históricos, además de resolver cuestiones legales relativas a la protección del patrimonio. El resultado a menudo es una clausura preventiva seguida de procesos de investigación arqueológica y diálogos comunitarios que pueden durar décadas. Hay también un componente cultural que atraviesa muchos de estos cierres, la forma en que la sociedad consume el abandono. La fascinación por lo desolado, lo que algunos llaman turismo oscuro o dark tourism, termina por mercantilizar la tragedia y por desestabilizar las posibilidades de una recuperación respetuosa. Un sitio que debería ser protegido o memorializado puede transformarse en producto si las autoridades y las comunidades no establecen límites claros. En Pripyat, por ejemplo, el turismo autorizado y reglado contribuye a la conservación de la memoria y financia investigaciones. En otros lugares, el acceso sin control favorece el vandalismo, la venta de recuerdos macabros y la revictimización. La pregunta entonces no es solo ¿por qué cerraron?, sino ¿qué hacemos después? En la práctica, las alternativas suelen ir desde la demolición hasta la conservación como espacio memorial, pasando por la reconversión económica,
parques nuevos, paneles solares, proyectos urbanísticos. Cada opción tiene consecuencias éticas. Demoler borra el objeto material de la memoria. Conservarlo sin un proyecto de memoria puede convertirlo en una atracción morbosa. Reconvertirlo sin la consulta adecuada puede reproducir injusticias. La buena praxis, según expertos en patrimonio y memoria, incluye procesos participativos con comunidades afectadas, planes de memoria que prioricen el respeto a víctimas y su entorno, y medidas técnicas que garanticen seguridad y viabilidad financiera. Otra dimensión que se repite es la litigación y el legado judicial. En lugares como Chapultepec y Daddy Park, procesos legales se abrieron para investigar responsabilidades. La vía penal, en muchos casos, busca nombrar culpas concretas. La vía administrativa pretende corregir y prevenir. La vía civil, en algunos casos, busca reparar económicamente a las víctimas. Es importante subrayar que la justicia no siempre ofrece respuestas rápidas. Las investigaciones periciales requieren perímetros, tiempo y especialistas. Las sentencias muchas veces llegan años después, y aun cuando se logran condenas, el daño simbólico ya está hecho. Además, los procesos judiciales no pueden por sí solos recomponer la confianza social que se pierde tras una tragedia. En cuanto a las leyendas que nacen de estos espacios, conviene recordar que la rumorología cumple varias funciones sociales. Completa historias incompletas, canaliza miedo colectivo y, paradójicamente, sirve como forma de recordar. Sin embargo, las leyendas también distorsionan, pueden herir y complicar procesos de reparación. Takakonuma y Okpoland son ejemplos de cómo testimonios no verificados, fotografías sugerentes y la repetición en foros pueden metamorfosear un hecho administrativo en una narración sobrenatural. Cuando se trabaja con estos casos desde la comunicación pública o desde el periodismo, es indispensable marcar con claridad el grado de verificación de cada afirmación, según confesiones, reportes periodísticos, testimonios de exploradores o no comprobado. También merece atención el papel ambivalente de los exploradores urbanos y creadores de contenido. Por un lado, aportan documentación visual que, de no existir, haría más difícil reconstruir la fisonomía de un lugar. Por otro lado, su actividad, cuando es ilegal o imprudente, puede poner en riesgo vidas y entorpecer procesos de investigación. Muchos de estos espacios son peligrosos por razones técnicas, estructuras inestables, riesgo de incendios, contaminación, y por razones legales, propiedad privada, prohibición de acceso. En los casos donde el valor histórico es grande, la mejor práctica es articular recorridos autorizados y divulgativos en lugar de alentar la intrusión sin control. ¿Qué podrían haber hecho las autoridades, las empresas y las comunidades para evitar algunas de estas clausuras? No existe una receta única, pero sí un conjunto de medidas que reducen riesgos: mantenimiento preventivo sostenido, inspecciones regulares y transparentes, marcos de responsabilidad claros para concesionarios, fondos de contingencia obligatorios para parques de cierto tamaño, protocolos de acción rápida ante incidentes y estrategias de diálogo con comunidades, especialmente cuando el parque ocupa territorios con valor arqueológico o cultural. En contextos religiosos o memoriales, agregar planes de sucesión institucional para que la muerte o la ausencia del fundador no signifique el fin también puede ser una herramienta preventiva valiosa. Por último, hay una lección ética que atraviesa todas estas historias: la necesidad de cuidar la memoria humana detrás de cada cierre. Detrás de una rueda oxidada o de una noria inmóvil, hay familias que sufrieron pérdidas, trabajadores que quedaron sin empleo y comunidades que vieron transformarse su paisaje emocional. Convertir un lugar en objeto de curiosidad sin poner a las víctimas en el centro de la narrativa implica correr el riesgo de fomentar un entretenimiento que borre responsabilidades. Las buenas prácticas periodísticas y de producción de contenido recomiendan siempre incluir voces de afectados, señalar con transparencia qué parte del relato está verificada y evitar las repeticiones sensacionalistas que revictimizan. Mirando en retrospectiva cada uno de los 7 casos, podemos resumir las causas de clausura de la siguiente manera. Chapultepec, por fallas en operación y negligencia que derivaron en tragedia y en la pérdida de confianza pública. Okpoland, por declive económico y abandono que terminó en demolición. Pripyat, por un desastre nuclear que obligó a la evacuación inmediata. Takakonuma, por inviabilidad económica alimentada luego por mitos y leyendas. Lake Show, por conflicto patrimonial y descubrimientos arqueológicos que impusieron debates éticos y legales. Daddy Park, por negligencia prolongada que culminó en un accidente grave. Y Holyland,
por desgaste institucional y la violencia humana que cambió irreversiblemente la relación entre el sitio y la comunidad. No es una lista de culpables simplistas. Es una constelación de factores donde lo técnico, lo económico y lo simbólico se intersectan. En el cierre de este recorrido, merece la pena pedir algo que no es dramático ni espiritual: sentido común y memoria. Sentido común para regular y supervisar con rigor las instalaciones que ponen en manos del público su seguridad. Memoria para reconocer que estos lugares fueron parte de vidas, de historias familiares y de narrativas comunitarias. Algunas medidas concretas que podemos apoyar como sociedad son la existencia de archivos locales que documenten la historia de estos parques, la creación de comités de memoria cuando hay víctimas, y la transparencia en la gestión de concesiones y proyectos urbanos que afecten espacios públicos. También conviene recordar que el abandono no es un destino inevitable. Hay ejemplos en el mundo donde, con diálogo y planificación, espacios cerrados se han transformado en parques conmemorativos, centros culturales o reservas naturales que honran su pasado sin explotarlo. En esos procesos, la participación de las comunidades y la disposición a reconocer errores pasados suelen ser piezas clave para que la transformación sea legítima y no una mera operación de marketing. Si algo atraviesa a todas estas historias es la fragilidad de la infraestructura, la fragilidad de las instituciones que debían cuidarlas, y la fragilidad de las memorias que las hacen significativas. Al mismo tiempo, encontramos resiliencia, familias que piden justicia, vecinos que organizan limpiezas, colectivos que impulsan memoriales, periodistas que investigan y expertos que proponen reformas. Ese tejido de respuesta es la otra cara del abandono. No todo se pierde. Algunas comunidades convierten el dolor en memoria constructiva. Para quienes sienten la atracción por lo misterioso, por las ruedas inmóviles y los caminos cubiertos de hojarasca, una advertencia necesaria. La curiosidad no debe imponerse sobre el respeto. Las ruinas no son solo fotogenia, son lugares con historia y muchas veces con víctimas que merecen dignidad. Si te interesa profundizar en cualquiera de estos casos, en la descripción de este video encontrarás enlaces a periódicos, expedientes y reportes que utilicé para reconstruir las historias. Los invito a consultarlos con espíritu crítico y con respeto por quienes aparecen en las crónicas. Terminamos con una pregunta que resume el corazón de todo esto. ¿Qué preferimos como sociedad cuando algo falla? ¿Borrar la marca y construir sin mirar atrás? ¿O mirar, aprender y honrar? Las respuestas no son fáciles, pero los 7 parques que vimos hoy nos muestran que hay un precio por no actuar con previsión, por priorizar el beneficio inmediato sobre la seguridad y por ignorar las memorias colectivas. No se trata solo de historias inquietantes para entretener la noche, se trata de lecciones sobre responsabilidad pública, memoria y la dignidad de las personas afectadas. Comenta cuál de estas historias te impactó más. Y si tienes información o recuerdos relacionados, compártelos con respeto. Recordemos a las víctimas no como cifras o anécdotas, sino como personas con nombres y vidas. Si te pareció útil este recorrido, comparte el video con alguien que valore las historias reales y sus lecciones. En la descripción tienes las fuentes para profundizar. Gracias por acompañarme en este viaje entre la alegría perdida y la memoria que persiste.